Línea Directa presenta la observación desde los ángulos posibles en cada detalle y componente de los temas político, financiero, salud, seguridad y otros que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa en este lunes 15 de junio, lluvioso el día en gran parte del estado. Y permítanme saludar a la compañera y compañeros en la mesa. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor, gusto en saludarte, saludar a los compañeros. Muy buenos días al auditorio de Línea Directa y al equipo. ¿Qué pasó? Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros, pues para todos los que nos escuchan aquí en Culiacancito, Víctor, donde también se reporta una mañana lluviosa, fresca y muy deliciosa. Sí, sin duda. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hello, estimada audiencia. Armando, buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañeros de la mesa. Es un gusto estar esta mañana con todos ustedes y con el público que nos escuche, por supuesto. Así es, gracias, Armando. Y bueno, pues vamos a entrar al tema. La economía de Sinaloa enfrenta un difícil panorama, como ocurre con todo el país. Retos importantes para este año, aunque sectores clave como la agricultura, la agroindustria, el comercio, el turismo continúan siendo motores de la actividad económica. También existen señales que han generado preocupación entre especialistas y empresarios, como llaman los economistas desaceleración en algunos sectores productivos, la incertidumbre nacional e internacional y los desafíos en materia de inversión y sobre todo el caso de Sinaloa, seguridad. Más allá de las cifras, las preguntas con las que vamos a arrancar la mesa: ¿cómo impactan estas condiciones en la vida diaria de las familias sinaloenses? Para aterrizarlo ya en la economía familiar, ¿estamos frente a un ajuste temporal o a un periodo de menor dinamismo económico que podría afectar el empleo, el consumo, las oportunidades de desarrollo en el estado? ¿Cuáles son las principales señales que hoy generan preocupación sobre la economía de Sinaloa? Abriendo la mesa, Jesús. Sí, Víctor, sobre todo en el tema del consumo, que va a ser un tema preocupante. Las familias pues van a tener las mismas necesidades con menores ingresos, desafortunadamente, para los tiempos que se vienen. Y a mí me gustaría separar el estado en tres zonas, principalmente, ¿no? La zona norte, la zona centro y la zona sur. Y comenzaría con la zona sur, que es de la que tengo datos más frescos y por lo menos me ha tocado una situación muy complicada. Más allá, como bien comentas, del tema de seguridad, que ese lo conocemos, ya hemos tenido mesa tras mesa. Pero también en el tema económico, Víctor, viene en una situación muy complicada, porque allá la mayoría de los, digamos, de la siembra, una siembra muy usada, que es el mango, no tuvo una floración adecuada. Alrededor del mango pues hay un ecosistema de negocios, empacadoras, deshidratadoras, exportadoras, por supuesto. Van a tener unas temporadas pésimas, es decir, no va a haber producto, va a haber una cantidad, tal vez algunos consideran que no va a durar ni un mes la temporada, cuando anteriormente puede durar hasta 3 meses, ¿no? Donde la gente se emplea particularmente pues en este tipo desde el corte hasta todo lo que tiene que ver con este sistema producto mango, que, como ya sabemos, el principal destino pues está en los Estados Unidos, pero también en Asia y en Europa. Es decir, ese va a ser un tema muy complicado. Fue complicado también en el tema pesquero. Es un tema que el niveles de captura ha sido bajo. Entonces, y bueno, el tema de comercio que se da en los municipios del sur, también producto de esta violencia, pues está pasando yo creo que un momento muy difícil, muy delicado, donde ya se empiezan a ver los estragos económicos en las familias, muchos negocios cerrados, negocios que pues tenían muchos años abiertos en las cabeceras municipales, hoy cerrados, esperemos que temporalmente. Y respondiendo a la pregunta de inicio, Víctor, si va a ser algo permanente o si nada más es un estancamiento temporal, pues quisiéramos pensar que sea temporal, pero aún cuando vengan estos tiempos difíciles, nos gustaría ver, por supuesto, más apoyo económico de parte de los gobiernos, sobre todo para las personas más necesitadas, que en los sectores primarios se van a quedar sin empleo. Eso va a ser un tema complicado, y aunado al tema de seguridad, no quisiera ver lo que se va a padecer en estos municipios del sur de Sinaloa, si no es que hay una intervención directa de apoyos gubernamentales, porque
aquí no solo es al pequeño comerciante, sino también a aquellos que tenían empleo temporal de este tipo de, pues digamos, de manufacturas o este tipo de negocios, en donde pues si no hay producto, pues difícilmente va a haber empleo. Señales de preocupación en la economía de Sinaloa. Araceli, vamos contigo. Tú lo decías muy bien, Víctor, al inicio, el tema de la desaceleración económica, la sequía, los efectos en la producción agrícola, si lo pudiéramos resumir, el tema de la inseguridad, lo que está causando no solamente esta crisis de inseguridad, sino una crisis política que puede desencadenar una crisis financiera, en el tema de inversión, en el tema de incertidumbre, menor consumo también de las familias es un pulso y la menor generación de empleos formales. Pero vamos analizando a detalle cada aspecto. Por ejemplo, es de todas y todos sabidos que en Sinaloa vivimos tiempos muy complicados, tiempos difíciles, una crisis de seguridad que ya ronda los 20 meses, de violencia, una crisis política por los abruptos cambios del gobernador del estado, una crisis también climática que ha afectado la producción agrícola y la sequía que ya afecta a cientos de comunidades, de sindicaturas, de municipios, y la economía estatal también enfrenta un escenario adverso. La agricultura ha perdido rentabilidad y los productores de maíz, de frijol, de garbanzo, de trigo, de mango, tuvieron y viven muy malas temporadas. La veda del camarón, como la tenemos actualmente, está paralizada casi por completo. La actividad de los campos pesqueros, otra situación muy preocupante. Y el comercio enfrenta bastante difícil panorama, sobre todo en Culiacán. El turismo, se pudiera decir que es la excepción en este panorama tan difícil, tan complicado, y la actividad turística de Mazatlán registra niveles positivos. El arribo de cruceros internacionales, por ejemplo, se mantiene. Se han perdido miles de empleos formales, los que registra el IMSS, y esta caída en el empleo formal ha sido principalmente de trabajadores eventuales del campo. Este 2026 no tenemos inversión pública federal en Sinaloa. Ya casi termina el primer semestre del 2026 y aún no inicia la construcción del nuevo hospital del IMSS en Culiacán, el hospital IMSS Bienestar en Guamúchil. Son largamente anunciados, muy publicitados. En materia de inversión extranjera directa, ahí tenemos los actuales conflictos que se están viviendo en Topolobampo. Ahí estuvo el pasado viernes Alicia Bárcena, titular de la Semarnat. Escuchó y dialogó con todos estos grupos inconformes. Esperemos que se llegue a un buen acuerdo, que se concilien los intereses, que se armonicen los objetivos de conservación y de crecimiento. No se ve un muy buen panorama económico. Todos los pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto en México para este 2026 se han ajustado a la baja. El pronóstico es un crecimiento de cerca del 1%, sumamente pobre. El gobierno federal está frenando la inversión pública para equilibrar sus finanzas, que ya son deficitarias. Y si no se equilibran las finanzas públicas, hay que decirlo, el gobierno federal se corre el riesgo de perder el grado de inversión. La situación es realmente complicada, difícil y sumamente preocupante. Eso es, Juan, vamos contigo. Pues voy a dar unas cifras ahorita y luego daré mi opinión en las segundas, pero vámonos a las cifras que están durísimas, durísimas. Voy a comparar, ojo, cifras de agosto del 2024, que es cuando comenzó la guerra, a las cifras más actuales que podemos tener en algunos rubros. Miren, ahí les va. Según estimaciones del INEGI, la población ya se redujo en Sinaloa en 84,000 personas. De entrada son 84,000 menos de agosto del 24 a la fecha. Luego se han perdido 57,000 empleos informales, 57,000 empleos, bueno, entre formales e informales, ¿no? Y hay 13,000 empleadores menos, hay 13,000 personas que están contratando menos. De manera formal se han perdido 27,000 a abril, que ya bajó a 17,000 aproximadamente de abril del año pasado a abril del 24. Son 17,000 empleos. Y 4,000 empresas han cerrado. 4,000 empresas han cerrado, más o menos esos son los datos. En inversión extranjera directa, el año pasado es de las más bajas de los últimos, 10 años. Tuvimos 121 millones de dólares, el 24 316, nada que ver con el 24, perdón, con el 23 y el 22, que casi tuvimos 900 millones de dólares en el 22, récord histórico, y pues andamos una décima parte de eso ahorita en atracción de inversión extranjera directa. Creció en empleos, el PIB sí creció, pero tiene una trampa. El PIB creció porque veníamos de una caída brutal
esa recuperación, más bien que crecimiento, fue una recuperación de lo que habíamos perdido. Entonces digamos que estamos a niveles aproximadamente del inicio del 2024 del pico que tenemos actualmente en Sinaloa, marginalmente arriba o abajo, pero a grandes rasgos los números hablan desde agosto del 2024 a la fecha, números desastrosos, números de una economía de guerra. Revisen países que están en guerra y por ahí les van a dar números y estadísticas similares. Entonces tenemos una serie de dificultades que no hemos podido resolver desde el punto de vista económico. Olvídense de la parte de seguridad, única y exclusivamente desde el punto de vista económico. Menores empleos, menores personas que contratan, menores empresas también que están contratando en Sinaloa, caída de inversión extranjera directa, cierre de negocios, menos personas que viven en Sinaloa, pues no sé. Y el PIB, ahí sí, bueno, ponerle el PIB entre comillas arriba porque se recuperó de la caída. Entonces, la variable económica que ustedes me digan en estos momentos va a ser bien complicado que tenga números positivos, porque tampoco es que exista un plan económico, pero bueno, eso ahorita hablaremos en la siguiente frase. Y por último, el último dato. Hay, según la captación de bancos en el estado, hay 6,000 millones de pesos menos de los picos más altos que llegamos a tener antes de la guerra. 6,000 millones de pesos menos en captación de los bancos. Esto lo anuncia la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí, por eso lo titulamos Señales que preocupan. Por eso estamos hablando precisamente de la economía local. Armando, vamos contigo. Sí, en efecto, mira, el escenario, y no podemos negar lo que estamos viendo, lo que percibimos los sinaloenses principalmente. El escenario económico que estamos viviendo, económico y social, que se percibe en Sinaloa, es preocupante. Sí, estamos en foquitos rojos ya prácticamente. El crecimiento económico, sin duda, aquí sabemos, depende en gran medida de cómo podamos enfrentar estos grandes retos que tenemos enfrente. ¿Cuáles son esos grandes retos que están frenando la economía, que nos están golpeando a todos en general? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, la inseguridad que prevalece aquí en nuestro estado y el flagelo climatológico, la sequía, el medio ambiente. La sequía nos ha golpeado también al sector primario, como es la agricultura, la ganadería, le ha pegado muy duro. Los agricultores se quejan amargamente de que ha dejado de ser lo rentable que ellos quisieran la agricultura. Estamos viendo muchos problemas en el campo. Esos son los sectores claves que están siendo golpeados. La agroindustria, el turismo y el comercio también se suman, que son motores claves en la economía estatal. Y también esos sectores han dado señales preocupantes por la desaceleración económica que presentan. Y bueno, por supuesto que el reto es cómo vamos a salir de esta temporalidad. Yo quisiera saber qué tan larga es la temporalidad que vamos a enfrentar estos dos fenómenos. ¿Cuál vamos a vencer primero, la sequía o la inseguridad? Ojalá se fueran juntas y abrieran los espacios para el crecimiento anhelado de todos los sinaloenses, volver a hacer lo que hace unos años era el Estado, ¿no? Boyante, económicamente activo, con turismo, con vida nocturna, vida pública, vida social, que se ha perdido, vida cultural. Entonces la inseguridad ahí está presente, aleja inversiones internas y externas, lo sabemos. Y en Culiacán pues ha impactado severamente en muchos aspectos. Éxodos de familias, como comentaba Juan en uno de sus puntos, que habemos menos habitantes porque la gente se ha ido. No se trata de que todos esos 60 y tantos mil que habla, 80 y tantos mil y 80 mil y pico que habla 85. Juan, 85 mil menos, no se trata de que hayan sido asesinados ni que hayan sido víctimas. Se fueron de aquí. ¿Por qué? Porque sintieron miedo de vivir en un estado que no les ofrece la garantía y la seguridad que todos deseamos. Entonces, en ese sentido también se ha golpeado, quieras o no, al turismo y sobre todo al turismo regional. Los lugares de recreo como playas, montañas, pueblos mágicos ya no son visitados regionalmente por los sinaloenses. Han dejado de percibir esa utilidad, esa convivencia, esa presencia económica y social. No se ve. ¿Por qué? Por la inseguridad. Entonces nos ha pegado muy, muy duro esos dos letales para mí fenómenos, economía y sequía. Digo, inseguridad y sequía. Tan solo de lo que se refiere a la cosecha de maíz, que ahorita que dabas la cifra de lo que está faltando de liquidez en los bancos, ¿cuántos? 6,000 millones de pesos. Bueno, el dato ya confirmado por los organismos agrícolas
es que al tener, por razones de clima, que lo mismo afectó al mango, ya lo comentabas, Jesús, al maíz, le afectó la calidad del grano y los rendimientos. Entonces, tenemos 1 millón de toneladas menos de lo que se esperaba ya con los efectos de la falta de agua, 1 millón menos, que son aproximadamente 6,000 millones de pesos menos que no van a circular en la economía, ¿no? Pero también hay que ser justos y no tirarnos al suelo, porque a pesar de los pesares, Sinaloa sigue siendo líder nacional en varios sectores y valdría la pena comentarlo también, ¿no? Producción de hortalizas, por supuesto, ¿no? Producción de papa. También el tema de pesca es el segundo o el primer lugar nacional en cuanto a volumen de pesca en México. Entonces creo que aún quedan industrias que se están desarrollando. El turismo, por supuesto, no ha dejado de tener ocupaciones altas, aunque hemos tenido momentos difíciles. El principal puerto turístico de nuestro estado sigue recibiendo, por fortuna, tema de visitas internacionales y, por supuesto, convenciones de primer nivel, y que se ha mantenido abierto, ha hecho un esfuerzo por ello. Entonces creo que aquí es donde tenemos que ser justos en cuanto a cuidar lo que tenemos, ¿no? Es decir, hay sectores de la población que están metidos en una gran crisis económica, por lo que ya comentamos aquí, por desobradas razones, pero creo que también tenemos que pensar en esas industrias que siguen fortalecidas, que siguen abiertas, que siguen siendo ejemplo, que siguen siendo, digamos, el primer lugar nacional, que eso es a pesar de todo, por supuesto, sí, claro. Y que algo también tenemos que aprender, porque la misma inseguridad les pega, les impega todo lo demás, pero ellos pues están haciendo ese esfuerzo también, porque ahí mantienes empleo. O sea, está la gente que está, por ejemplo, en las comercializadoras de mariscos y las transformadoras de los productos del mar que están en el puerto, pues siguen abiertas y siguen produciendo y siguen entrándole muy duro. Las empacadoras que están en el norte del estado también están pues trabajando durísimo. Es decir, creo que también tenemos que cuidar a esas. Es decir, hay que apoyar a aquellas que ya están en una situación muy, muy complicada, pero no dejar de ver a aquellas que pues han contra viento y marea siguen poniendo todo su empeño para ser de las mejores en el estado. El tema de la producción de chiles, por ejemplo, sigue siendo un fuerte activo económico que sigue dejando derrama y que no se tiene que perder. Pues en general de todas las hortalizas que están ahí programadas también y que ya tienen un buen mercado ganado en los Estados Unidos. Entonces creo que así, o sea, tampoco creo que merezca Sinaloa verlo como en el peor de los lugares y totalmente en el suelo, porque por el bien de nuestra propia economía tenemos que entender que hay sectores que están todavía echándole muchas ganas, poniéndole el mayor de los esfuerzos y lo más importante de todo, generando economías que solo así se puede explicar que en algunos rubros pueda crecer nuestra Pero yo me quedo con lo que comentas, porque esas empresas necesitan urgentemente apoyo para poder seguir funcionando y seguir generando los empleos que generan. Antes de la pausa, ¿cómo influyen los factores externos como el comportamiento de los mercados internacionales, la economía de Estados Unidos, en las actividades productivas de Sinaloa, de Araceli? Hay que recordar que Estados Unidos es el principal destino para la mayoría de las exportaciones de Sinaloa. El tema también de los cambios comerciales que se traduzcan en el país, en esta antesala de la renegociación del tratado más importante que tenemos con el principal socio comercial, el TEMEC. De igual forma, los tipos de cambio, los aranceles, los precios internacionales tienen un gran impacto. Revisaba literatura, no hay artículos científicos actuales derivada de esta situación. Es un área de oportunidad también para la parte científica. Sin embargo, hay literatura que analiza escenarios parecidos a los contextos actuales que estamos viviendo en Sinaloa y advierten también que el tema o el problema en Sinaloa es la vulnerabilidad estructural que existe, la dependencia agroexportadora, la baja diversificación y los efectos institucionales. Hay que recordar que Janet Leiva en El Financiero, me llama la atención que escribe sobre la advertencia de las agencias calificadoras, que no es menor, porque la calificación crediticia que tiene Sinaloa está en revisión especial negativa, y esto también manda una señal negativa hacia inversionistas, porque en dado caso que la crisis de seguridad, más la crisis política, más el tema de una crisis financiera pudiera dejar en una gran vulnerabilidad al Estado, el Banco de México ya advertía también que destaca factores de los conflictos geopolíticos, los eventos climáticos, el tema de la ciberseguridad, también que Moody's Rating baja la estimación del nivel crediticio, en este caso al país. Con todo esto, ¿cómo nos impacta?
Hablaba sobre todo que el gobierno federal está en riesgo de perder este grado de inversión, y si lo pasamos a Sinaloa, la inversión pública federal, que será muy limitada. ¿Qué está pasando en el estado? ¿Qué está pasando en los 20 municipios que ahora están enfrentando graves crisis económicas, presupuestales? Como estado sí nos surge, la verdad, una deliberación pública, un diálogo social que nos permite enfrentar esta situación con esta diversidad de problemas que tenemos. Vienen tiempos electorales hasta el 2027. Sin embargo, todos los partidos van a estar enfocados en estas campañas electorales. Vamos hacia una contienda política donde la prioridad de todos los partidos va a ser ganar, y no precisamente la solución de estos problemas que nos están aquejando como Estado. Eso tal vez, pues, para el tema de la toma de decisiones, la definición de nuevas estrategias, la verdad es que es un escenario preocupante. Nuevamente es una tarea en equipo privado, la parte del sector público, que eso es el área de oportunidad ante un panorama. Si nos quitan el nivel crediticio, la verdad es que la situación nos va a afectar aún más. Bien, vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales. La pregunta que estamos lanzando en YouTube es para ti. Considerando tu situación personal, ¿sí? La pregunta es: ¿cómo ves la economía de Sinaloa para los próximos meses? 3 opciones de respuesta tiene esta encuesta, que daremos a conocer el resultado al final de la mesa de análisis. Vamos a la pausa en radio y nos quedamos aquí en redes. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos, Juan. Luego, todo esto hay que Sí. sumarle que la deuda pública del Estado aumentó como en un 15%. ¿Por qué importa esto? Porque si el Estado está endeudado, pues menos recursos va a tener para apoyar a todas estas empresas y empresarios que han perdido la chamba, o para estimular el crecimiento económico. Entonces, por todos lados, y lo voy a repetir, cuántas mesas tengamos, la federación ha fallado brutalmente en brindarnos paquetes de apoyo, y ahí están las consecuencias. No es posible que nos podamos rescatar solo en materia económica, porque es muy complicado, es complicadísimo. Tenemos que tener un paquete de apoyo, ya sea estímulos fiscales, ya sea apoyos directos, porque el Estado lo ha hecho, pero no es suficiente. Pues ahí está, que siguen cerrando empresas, en lugar de mantenerlo, pues siguen cerrando, y a costa de los recursos financieros del Estado, el endeudamiento que creció. Entonces, por donde le busquemos, si no entra la Federación con un paquete, esto difícilmente va a poder salir del hoyo en el corto, mediano plazo. No, en el largo plazo, pues en el largo plazo, decir maestro en economía, pues todos vamos a estar muertos. Pero en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, pues todos vamos a estar ¿Habrás muertos. un espacio para un poquito de optimismo por ahí? Hoy, digo, el panorama está negro, sí. Porque Pero tenemos ahorita salud, vamos a preguntar qué acciones deberían impulsarse para que fortalecer. tenemos salud. Pues no es poca cosa, ¿eh? Por eso sí. Pero, a ver, Armando, vamos contigo. Sí, bueno, ¿Prefieres ver el vaso medio vacío o medio lleno? no, me gustaría verlo medio lleno. Pero pues no está. Pero no está medio lleno. Mira, pero una pregunta, ¿qué requiere un Estado como Sinaloa para impulsar su desarrollo económico? ¿Cuáles son los requerimientos? Primero seguridad, No existe- antes que ahorita nada. vamos a ver. No existe una fórmula, pero sí se requiere una combinación de factores importantes, institucionales, sociales, económicos, A ver, Estado de Derecho y seguridad, principalmente, que ofrezca certidumbre jurídica, lo hemos dicho aquí muchas veces. fundamental. Fundamental, certidumbre jurídica, y que proteja a los empresarios y sus inversiones. Se necesita también capital humano con educación de calidad en todos sus niveles, para que transiten alineados con la productividad económica, lo social, lo educativo. La infraestructura es importante: carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles eficientes, acceso a internet, telecomunicaciones de alta calidad, agua y energía confiable y suficiente. Son factores importantes. Financiamiento, con acceso a incentivos fiscales, como comentaba ahorita aquí el compañero, que permitan la creación y expansión de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Bien. Y sobre todo, Víctor, el último Sí. punto, la diversificación económica, para efectos de evitar depender de una sola actividad Ya económica. contestaste todo el examen. Como el caso de Sinaloa, en la agricultura, que es Sí. una actividad primaria, que estamos muy atendidos hacia lo que ofrece la agricultura, ¿no? Jesús. Sí, yo creo que por eso tienes que tener un parámetro para decir en qué sí y en qué no. En qué estamos muy mal, ahí está la lista de cosas, son Claro. un montón. Y en eso que estamos mal es muy doloroso, porque las familias sufren, porque las familias no tienen ingreso, porque oye, no hay en qué trabajar. No te alcanza. Te tienes que salir de tu comunidad y te tienes que ir a otro lado, lo cual también implica dejar a tu familia y un montón de cosas que en lo personal es mucho perder, ¿no? Además de lo económico. Pero en que sí, por ejemplo, ¿no? Pues seguimos siendo uno de los estados primarios en cuanto a la exportación de carne de res, por ejemplo.
ahí siguen abiertas la producción de carne, contra todo lo que se critica y se puede criticar que es de alto impacto ambiental y todo lo demás, ahí está, mantenida, no se ha caído. Queremos llegar a un estatus fitosanitario más importante, ahí está un reto también para el tema de tener carne de mejor calidad que pueda competir en mercados más grandes, aunque incluso con el que tenemos seguimos siendo uno de los mercados, uno de los productores nacionales más grandes en carne, ¿no? Por las industrias que ustedes ya se puedan imaginar. Y así nos vamos, o sea, creo que podemos tener perfectamente un contraste en qué sí está funcionando Sinaloa, a pesar de los pesares, ¿no? Porque también les afecta la inseguridad, porque también les afecta el Estado de Derecho, porque también les afecta pues esa serie de cosas que estamos padeciendo todos, pero que aún así, contra todo, siguen siendo unas grandes empresas y cadenas productivas y que siguen manteniendo buena parte de la economía, porque, pues... Ahí vamos. Bueno, con algunos comentarios en el corte, toda crisis tiene fecha de caducidad, nos dicen sí, tiene razón, tiene también una experiencia que hay que aprender y algún día tiene que terminar esto, sí, pero mientras, ¿qué hacemos para que no se siga deteriorando la economía local? Estamos hablando de la economía de Sinaloa, aquí, en nuestra tierra, y por eso preguntamos desde tu posición personal, ¿crees que la economía va a mejorar? ¿Va a seguir igual? Tu economía, tu comerciante, tu empresario, tu trabajador, tu economía es, claro, percepción, ¿no? ¿Crees que va a mejorar? ¿Crees que va a seguir igual o va a empeorar de acuerdo a las circunstancias en las que te estás moviendo? Bueno, vamos a brincarnos a la siguiente pregunta para terminar también con algo de propuesta. ¿Qué acciones deberían impulsarse para fortalecer la inversión, la competitividad y el crecimiento económico en Sinaloa, que todo esto se traduce en empleos? Juan, nos quedamos contigo. Sí, es que podemos darle muchas vueltas y mil fórmulas, pero si no empezamos con la seguridad, todo lo demás no sirve. Número Entonces, uno, sí. Pero sin eso lo otro, Claro. pues ya no, ¿por qué platicamos de lo otro si lo primero no se resuelve? Ahorita Armando da dice que no hay fórmulas. Sí, sí hay fórmulas, varias las economías las tienen patentadas, de unas u otras maneras hay escenarios que te pueden mover, pero si no arreglas el primero, lo demás, pues o sea, no, ni caso tiene porque no podemos ir hacia allá. Ahora, rápidamente el tema de los habitantes, por ejemplo. A ver, Sinaloa desde la guerra ha perdido 100,000 habitantes. 100,000 habitantes. Es como si mañana desapareciera Guamuchil, así de fácil. Los que se fueron y los desaparecidos y fallecidos. Ha perdido sí. 100,000 habitantes. De cuenta, repito, cerramos los ojos y mañana desapareció todo Salvador Alvarado. De ese tamaño es el trancazo que tenemos. Trasladémoslo a la economía. Se hace más chico el Estado en muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos crecer si ni siquiera podemos mantener nuestra población? Y cuando hablaba en el corte del apoyo de la federación, es que es imposible salir si no hay un apoyo de la federación. Y no le ayuda ni a los sinaloenses ni a la federación el Estado declaraciones, por ejemplo, como la señora Luisa María Alcalde hace 15 días, 3 semanas, que dijo, no, los sinaloenses están a todo dar, miren, son líderes en no sé qué, en crecimiento económico, en empleos, todo mal, no es cierto, usó las cifras todas patas para arriba, no comparó mes con mes, hizo lo que le dio la gana, pero creo que como el alcoholismo, si no reconocemos el problema y no lo aceptamos como tal, difícilmente podemos salir. O sea, tenemos que aceptar, tenemos un problema económico, todos, sociedad, gobierno y todo, no en la seguridad, en lo económico. Tenemos un problema y para eso entonces tenemos que hacer A, B, C, D. Pero acciones, 2 o 3 acciones. ¿Qué propones? De entrada, yo propondría a la federación el tema de los incentivos fiscales. O sea, tienen que ser sí o sí ya para el mes que viene. O sea, sin eso va a ser bien complicado que las empresas o pago impuestos o invierto. Pues voy a tener que pagar impuestos. Entonces yo creo que el incentivo fiscal, olvídense el apoyo directo, que me gustaría un poquito más, pero de entrada incentivo fiscal de la federación. Tiene que haber un paquete de incentivos fiscales. ¿Qué es lo que más piden los empresarios, no? Sí. Híjole. Es lo que más piden. Pero tiene que reconocer la federación en lugar de decir, sinaloenses van muy bien. Bien, a ver, Armando, vamos contigo. Bueno, yo creo que lo que se requiere es la participación conjunta de los 3 niveles de gobierno con los sectores productivos del Estado y la sociedad. Para ello se deben de buscar estrategias. ¿Qué estrategias? Pues evitar, en primer término, yo creo que nos está haciendo mucho daño la polarización social y política que estamos viviendo. Está dividiendo espantosamente los criterios, la convivencia social, nos está enfrentando unos con otros y eso le pega, daña a nuestra economía sin duda alguna.
Son unas luchas descarnadas, pugnas políticas, nos han dividido como sociedad, alejándonos del entendimiento de lo que son las grandes necesidades reales y los retos que tenemos enfrente. Esa polarización social y política que estamos viviendo es tristemente lamentable, está ocurriendo. A mí me da mucha tristeza ver que miles o millones de mexicanos están divididos y muchos quieren que le vaya mal al gobierno de la República, al gobierno federal, y aquí en nuestra tierra quieren que le vaya mal al gobierno del Estado en aras de conquistar poderes políticos. Y ese coraje, justificado en algunos casos, se tiene que aceptar, como es el caso de la inseguridad que nos pega a todos, pero se polariza a través del manejo mediático indiscriminado, sobre todo en las redes sociales. Ahí está un problema muy serio. Se entiende que el coraje, la indignación y la preocupación social por el tema de la inseguridad, pues es preocupante y es justificable, pero genera a la vez una gran desesperación e incertidumbre que traspola hacia el pueblo en general, y ello impacta sin duda alguna la convivencia, la armonía social y las ganas de seguir trabajando por el estado en el que vivimos todos. Bien, Jesús, vamos contigo. Mira, yo creo que va en dos vías. Por supuesto hay que apoyar a los que están generando el empleo, que son los empresarios, pero no tenemos que dejar de la mano a las familias que en este momento no tienen ingreso, que lo han perdido. Se tiene que apoyar a las familias de manera directa para que puedan recibir este apoyo. Y mira, ya ves, a Felipe Calderón fue muy vapuleado y la izquierda, en particular Andrés Manuel, lo trató muy mal respecto a sus programas y políticas sociales, pero tenía un programa muy interesante que se llamaba Empleo Temporal, Víctor. Cuando venían los momentos más difíciles en las comunidades, se aplicaba un recurso que cuando se daba específicamente a las personas que lo requerían, les hacían pasar, al menos en esa etapa en lo que se recomponía la economía, por lo menos semanas para poder tener el refri lleno, para poder tener la alacena llena y para no padecer la más difícil de todas las pobrezas, que es la pobreza alimentaria. Creo que es muy importante, así como se tenga que dar apoyos e incentivos fiscales a los empresarios, por supuesto, para que puedan reactivar sus economías y para que puedan recuperarse de esos empleos que se están perdiendo. De la misma manera, aquellos que ya perdieron el empleo, no dejarlos de la mano y apoyarlos con programas como este. Este empleo temporal lo que los ponían a hacer era o trabajo comunitario o trabajo en sus propias artes o redes de producción local que se tenían. Eso era un tema muy importante, se dejó de tener y creo que mucho puede ayudar. Acciones para impulsar, para fortalecer a las empresas y no perder tantos empleos o generar empleos. Cerramos, Araceli. En un escenario optimista, se compone el barco, se resuelve el shock político, mejora la relación con los Estados Unidos, regresa la seguridad a Culiacán, a Sinaloa, a las zonas rurales. También se dan lluvias normales que salvan este ciclo agrícola. Standard & Poor's nos quita la revisión especial negativa y vuelve el crédito a Sinaloa. O se pudiera dar el escenario base, seguimos administrando un deterioro, inseguridad se mantiene, la inversión sigue frenada, la sequía moderada, la informalidad sube al 58%. Me parece que el área de oportunidad, que el reto es recuperar la confianza, la seguridad jurídica, esa certidumbre, un pacto entre el Estado, entre la Federación con Estados Unidos, que pueda dar certeza a esta renegociación del tratado más importante del TEMEC, fiscalías y policías especializadas en el tema de extorsión, de despojo, la transparencia total en el gasto público es fundamental y tal como lo especifica en una hoja de ruta México Cómo Vamos, impulsar una política nacional de investigación, de desarrollo con el sector privado para generar mayor productividad, en este caso laboral. Y las acciones a corto plazo que señala México Cómo Vamos y en las cuales coincido es que debe haber una certeza jurídica en la norma fiscal, no retroactividad del Servicio de Administración Tributaria, la autorización inmediata de inversiones. Otorgar esta certidumbre jurídica pues le manda un mensaje de tranquilidad a las empresas que no van a cambiar las reglas del juego. También la infraestructura carretera, aunado al tema de seguridad, la homologación, la digitalización de trámites, me parece que es fundamental en estos tiempos de la transformación de esta revolución industrial que estamos viviendo, la ventanilla única de comercio exterior, pero fundamental. Cómo recuperar esa confianza en un trabajo en equipo. Como decía mi compañero Armando, me parece que el tema de la polarización no suma, resta y habría que colaborar en un pacto social en el de todos. Bien, cerramos, Juan. Pues a 2 años de la guerra no hemos dado pie con bola en el tema de la economía. El tema de seguridad es otra parte, pero el tema de la economía no hemos podido
no le hemos entendido, pues que cada quien se rasque con sus uñas y el que tenga que tronar que truene. Esa básicamente ha sido la visión tanto del Estado, el Estado con E mayúscula, como de los propios ciudadanos en Sinaloa. No hemos podido tampoco crear las cadenas de valor bajo esta crisis, o sea, no hemos sabido vincularnos. La mayoría de la gente ha preferido trasladar sus centros de operación a otras ciudades que tratar de, y no los culpo, de tratar de convivir con esta guerra. Y pues bueno, si no, ahorita decías que el vaso medio lleno, medio vacío, el problema es que a veces no tenemos ni vaso. El gran problema es que esta guerra nos deja sin vaso a veces y el agua se nos desborda y no la podemos ni siquiera poner en nuestras manos. Entonces yo creo que antes que medios llenos y medios vacíos, tenemos que tener un vaso. Armando, cerramos. Yo insisto en el gran daño de la polarización social y política. No concibo, la verdad, entiendo a la gente de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, pero entiendo que quieren defender su entorno ecológico, su medio ambiente, pero ¿cómo ahuyentar una inversión tan importante en estos momentos de crisis tan grave que estamos viviendo en Sinaloa? Yo creo que hay diálogo, hay entendimiento, hay explicaciones científicas que pueden hacernos entender la necesidad de no darle para atrás a un proyecto tan importante. Yo, la verdad de las cosas, no entiendo en estos momentos de esta crisis que estamos viviendo, que se opongan a una inversión. Hay que escuchar, hay que platicar, dialogar y llegar a buenos entendimientos. Nos vamos adelante con el sondeo. Cerramos. ¿Qué dice la audiencia? ¿Sí? Pensando en tu situación personal, ¿cómo ves la economía de Sinaloa? 43% dice va a empeorar. Va a mejorar 20% y se mantendrá igual 37%. Bueno, pues ahí está el sentir de quienes participaron en esta encuesta. Gracias a todos, por favor, en verdad sigan participando porque eso le da, pues sobre todo el toque ya, digamos, el pulso de la audiencia. Ahí está una muestra de lo que siente la gente en este momento. Nos vamos, Armando, gracias. Juan, gracias, Araceli, gracias, Jesús. Buen día. Muchas gracias a todo el equipo, a la producción. Muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.